Bueno, Brenda, ayer les llevamos un programa especial justamente con motivo del primer informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, Así ya es. conformado ahora como Congreso local, ¿no? Quisimos desmenuzar el tema y por supuesto tener aquí posturas diversas y nos da muchísimo gusto recibir aquí en esta mesa especial con coordinadores, vicecoordinadores parlamentarios del Congreso local. Nos da muchísimo gusto saludar a Valentina Batres Guadarrama, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad. Diputada, ¿dónde está? ¿Por acá? Buenas noches. Buenas gusto noches. Y muchas gracias por invitarme. Gracias por estar Presente. con nosotros. Saludamos a todas y Claro a que todos sí. quienes nos escuchan. Mauricio Tabe, coordinador de Acción Nacional aquí en el Congreso. Mauricio, bienvenido. Hola, buenas Gracias. noches. Gracias. Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD. Diputado. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas noches al auditorio. Buenas noches. Guillermo Lerdo de Tejada, diputado por el PRI. Manuel, buenas noches, Brenda. Gusto saludarles a ustedes del auditorio. Y Janet Guerrero, vicecoordinadora del Partido del Trabajo. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Bienvenida. Gracias, diputada. Pues yo creo que el ejercicio para comenzar esta mesa va a ser una postura generalizada Así sobre, como vieron en el primer informe de Claudia Sheinbaum, una evaluación en general de unos 30 segundos para poder dar pie al análisis. Y debatíamos ayer o dividíamos en ciertos temas, ¿no? Alguno inevitable, por supuesto, es el tema de la seguridad. Otra parte es la parte de la economía y los ajustes. La ¿Con cuáles? igualdad de género. La igualdad de género, equidad de género. ¿Con cuál les gustaría comenzar? Pues si quieren por seguridad, que es sin duda el tema más, ¿Sí? más importante. Pues Muy bien. arrancamos. Valentina Batres, por favor. Bueno, yo quisiera comentar que estamos sin echar las campanas al vuelo. Estamos seguros que estos 9 meses de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum hay resultados positivos. Nada más quiero hacer, porque es muy breve esta cápsula, Sí. que aun cuando todavía no tenemos porcentajes hacia la baja, hacia menos, sí tenemos una incidencia delictiva menor a la que se registra del año anterior, del último año de gobierno de la administración anterior. Tan solo hay que mencionar que el crecimiento de la incidencia delictiva fue del 17.5% y este primer año de gobierno fue de 5.3%, lo cual representa que viene a la baja una incidencia delictiva, Sí. aunque el gobierno sigue trabajando porque la meta no es esa, la meta es buscar los menos. Gracias. Diputado Mauricio Tabe. Bueno, a ver, sobre seguridad hay 3 cifras que son muy claras que reflejan la situación de inseguridad y la crisis de inseguridad que vive en la ciudad, que son las del robo de vehículo, los homicidios y los secuestros. Dijo que ha bajado el En 34%. en estos ha aumentado con los datos del Secretario Son Ejecutivo otras del cifras, Sistema entonces. Nacional de Seguridad Pública. Hay una diferencia que comenta la diputada Batres. Habla de porcentajes. Aquí hablamos de los números absolutos con respecto a los mismos meses del año anterior. Y hay un crecimiento en el caso, por ejemplo, del robo de vehículo, del secuestro y del homicidio. Ahí están los datos del secretario ejecutivo y la percepción de la gente también nos lo dice. Sin mencionar los escándalos que han habido o los casos escandalosos que han habido sobre, por ejemplo, el caso del joven Ronquillo, etcétera, etcétera, así como encontramos muchos casos de ajustes de cuentas, asesinatos que no se veían en la ciudad y que hoy están bien. Pero a ver, si bien, pero ahí dice que esta ola de inseguridad le fue heredada. ¿Hasta dónde podemos decir pues que puede ser de las 3 administraciones anteriores, porque lleva la izquierda gobernando más de 21 años, 22 años en esta ciudad, y se interrumpió porque se pelearon entre unos y otros en la administración de Miguel Ángel Mancera. No. Y está bien, puede ser que las cosas no hayan funcionado en la administración anterior, pero ya llevan 9 meses y el único problema que encontramos es que si bien no iban a resolver el problema, tampoco Sí. esperábamos que empeorara. Diputado Jorge Gaviño. Bueno, dice Valentina Batres que no hay que echar las campanas al vuelo. Evidentemente hay que echarlas al vuelo, pero doblan las campanas, es decir, son campanas de duelo. El tema de seguridad es un talón de Aquiles de la Ciudad de México. Y efectivamente, pues sí, claro, es un tema heredado. Toda la historia de la ciudad es un tema de herencias y de continuidad histórica. Evidentemente, pero cuando se es candidato, se conocen las condiciones que se tienen en la ciudad, y cuando se es gobierno, desde el primer día, se asumen responsabilidades. Pero se hablaba ahí de maquillaje de cifras en cuanto a seguridad. Pero Del el muerto gobierno que está anterior. maquillado se queda. Los muertos son.
evidentemente, pero tiene razón el diputado Tabe al señalar que hay una institución oficial que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema trae todos los datos de las muertes dolosas, de los asaltos, de los robos de automóviles. Hay algunos delitos que han venido a la baja, ciertamente, y hay otros, lamentablemente, que han ido a la alza. Entonces, lo que se tiene que hacer y se tiene que ver es ver estos números con frialdad y sobre todo con programas específicos para contrarrestar la crisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Diputado Lerdo de Tejada. A ver, seguridad. Me parece que es el reto más grande que está viviendo la ciudad. No es un reto nuevo, es efectivamente un proceso de deterioro que viene ya pues de décadas hacia el día de hoy. Pero lo que es cierto es que esta administración no ha sido, desafortunadamente, capaz de, por lo menos, frenar la ola de violencia que viene creciendo en la ciudad. Hablábamos de números. Si comparamos cifras reales emitidas por la propia Procuraduría, tenemos un aumento del 15% en homicidios del mismo semestre del año pasado contra este primer año. Tenemos también un aumento importante en extorsión, más del 64%, narcomenudeo más del 21%. Del primer semestre tenemos la tasa más alta de robo a negocio de la que se tenga historia. Somos el primer lugar en robo a transeúnte. Somos uno de los primeros lugares en trata de persona. Y no me quedo en las cifras, el primer lugar. Se trata de personas. Y no me quedo, me quedo en el tema de las cifras. Ustedes daban cuenta hoy, por ejemplo, nada más de una nota de un homicidio múltiple que hubo en la colonia Doctores, en el que desafortunadamente asesinaron a una niña de 7 años. Y estas historias se están repitiendo todos los días. Detrás de estas cifras hay vidas, hay personas, hay familias destrozadas. Sí. Y lo que no vemos es, porque yo de verdad creo que hay una voluntad del gobierno, es decir, no veo que quieran que esto siga creciendo, pero lo que falta ver es resultados. Claro. Y no esperaba yo que en 10 meses, efectivamente, lo decía Mauricio Tabe, pues de la noche a la mañana cambiaran las cosas. Pero en 10 meses sí quisiéramos ver por lo menos estrategias claras y políticas que permitan empezar a revertir esta crisis. De verdad, en el tema de seguridad, lo hemos dicho hoy, lo sostengo, no hay espacio para politizar, hay espacio para construir, para sumar. Hemos presentado, yo en lo personal he presentado 5 iniciativas en materia de seguridad. Sí. Desafortunadamente, en el Congreso de la Ciudad de México, todo lo que no necesariamente viene del grupo mayoritario de Morena se frena. Entonces, esas iniciativas, algunas de ellas importantes, que ustedes dieron cuenta para atender el tema de homicidios en motocicletas, etcétera, pues están ahí detenidas. Yo aquí el llamado es al gobierno de la ciudad, a la mayoría en el Congreso, a de verdad sentarnos a dialogar y encontrar soluciones. Si nos seguimos peleando en temas como la seguridad y no aprovechamos la oportunidad de construir, no le van a poder dar ellos resultados a la ciudadanía. Diputada Janet Guerra. Sí, bueno, yo creo que sí, creo que todos tienen puntos de vista en lo cual coincidimos. Sin duda la inseguridad es una demanda de la ciudadanía muy sentida, pero no es un problema reciente, ya lo han mencionado, es un problema estructural, es un lastre que venimos arrastrando de décadas. Yo creo que ahorita tenemos que asumir la responsabilidad de que todos conjuntemos esfuerzos precisamente para revertir esa situación. Creo que el gobierno de la Ciudad de México está asumiendo esa responsabilidad y lo está haciendo de una forma integral, no está combatiendo solamente un aspecto de la inseguridad. Tan es así que es su acercamiento a la ciudadanía. Con la ciudadanía está formando comisiones de seguridad, porque es importante que desde la ciudadanía nosotros palpemos el tema y desde ahí planteemos soluciones, que la jefa de gobierno claramente lo está poniendo sobre la mesa. Efectivamente, yo creo que la jefa de gobierno ha tenido un gran acierto, que es no solamente reconocer que la inseguridad es un problema, sino que también se está realizando, hay pendientes en la materia, ¿no? Sin embargo, creo que sí ha habido índices delictivos a la baja. Ella nos dice, de diciembre a agosto del presente año, los homicidios dolosos disminuyeron en un 34%, lo que ya mencionaba Manuel. Las lesiones dolosas por arma de fuego un 45% y robo de vehículo en 27%. También el promedio de homicidios diarios fue de 3.55 y eso fue en el 2018 y en el 2019 de 3.16. Realmente sí se está combatiendo. Ahora, no esperemos. ¿Pero de dónde vienen esas cifras? Las cifras las da la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Yo creo que no esperemos milagros, es un proceso. Tenemos que deshacernos de todo eso que hemos venido arrastrando. ¿Qué ha cedido Claudia Sheinbaum, ¿no? Al principio de su gobierno decía, yo no quiero la Guardia Nacional aquí, no la vamos a tener, pero después cedió. Es un poco ir reconociendo, ¿no? No quería la alerta de género, pero se la imponen, entonces no hay manera de decir que no. Bien, vamos a escuchar una serie de audios. Ahorita el primero que tiene que ver con el tema de feminicidios. Es un punto que también tocó durante la glosa, que es importante. De hecho, hizo una acotación durante su intervención la jefa de gobierno y que hablaba de la alerta de género. Vamos a escuchar dentro de lo que dijo Claudia Sheinbaum y regresamos contigo, diputada Valentina, ahorita que lo escuchemos. El feminicidio se catalogaba como suicidio, muchos se quedaron callados. Cuando en su momento se hablaba del viejerío, muchos se quedaron callados. Me da gusto que hoy haya unidad, pero hay que hacerlo conjuntamente, sin simulaciones. Por eso le decimos a la Secretaria de Gobernación, a CONAVIM, al Instituto de las Mujeres Nacional, tenemos que discutir conjuntamente con las organizaciones civiles, con diputadas, diputados, con la sociedad, con las mujeres, qué significa el mecanismo de la alerta de la violencia de género, cuáles son las medidas que debemos tomar y no sencillamente declararla para simular que estamos haciendo algo. Diputada Valentina, ¿por dónde empezar? Bueno, quiero rescatar algunos puntos del punto anterior que tienen que ver también con el contexto en el cual estamos viviendo una violencia, están ocurriendo los feminicidios y la estrategia. Dice el diputado Lerdo de Tejada, no esperábamos resultados mágicos, esperamos una estrategia clara. Y yo creo que la jefa de gobierno en estos primeros 9 meses ha dibujado claramente una estrategia seria para atender el tema de la seguridad. En principio, desde una perspectiva para atacar las causas que han originado la incidencia delictiva, que tiene que ver con la injusticia social, las desigualdades y también un combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Venimos de una administración muy oscura, muy opaca, que maquilló cifras, y los muertos, aunque muertos están, son parte de la estadística que debió haberse computado, clasificado como feminicidios. Y aquí voy a este tema. La parte de las acciones de esta estrategia clara, sin simulaciones, fue que la Procuraduría estableciera un grupo de trabajo que permitió reclasificar muertes de mujeres que efectivamente habían sido clasificadas como resultado de suicidio o como un homicidio sin circunstancias que tuvieran que ver con una cuestión de género, su muerte, y gracias a esa reclasificación se pueden tener cifras más claras, porque parte de esa opacidad que nos heredó la administración anterior es que no teníamos un sentido de la realidad de la cual partir sobre una estrategia clara que combata la inseguridad. Quiero comentar otra acción. Es importante que la jefa de gobierno haya retomado los gabinetes de seguridad y que lo primero que atienda la jefa de gobierno en las mañanas sea el parte de la seguridad de la ciudad. Con respecto al feminicidio, sobre la alerta de género, yo quiero dejar muy claro, porque aquí las opiniones que se han dado en otros medios deja con una duda de la posición de la jefa de gobierno, y quiero reiterar, la jefa de gobierno no ha dicho no a la alerta de género. Sin embargo, vale la pena hacer una recapitulación sobre esta alerta de género. Esta alerta de género se solicitó en septiembre de 2017 y el gobierno de la administración anterior, el año pasado, pidió una prórroga en marzo para determinar el informe de acciones a implementar sobre lo que mandata una alerta de género, que son acciones para atender la crisis. ¿Y qué le parece si hacemos rápidamente una pausa y regresamos justamente a profundizar este tema, Manuel? Bien, sí, 8 de la noche con 27 minutos, damos una pausa, no le cambie, esta es una mesa de análisis con motivo del primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 8 con 27. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
Ya estamos de regreso, son las 8:31. Gracias por acompañarnos en el 98.5 Noticiero Capitalino. Y justamente nos quedábamos abordando este tema de equidad de género y las propuestas que ha hecho Claudia Sheinbaum y que ha propuesto y que ha puesto en marcha, sí, ¿no? Y nos quedábamos acá con la palabra diputada Valentina Batres. Pues para terminar, para Sí, dejarle espacio a claro, los compañeros, nada más, sí hay que redimensionar el mecanismo de la alerta de género. Y ponía el ejemplo de esta alerta de género que trae una historia de solicitud desde septiembre del 2017, que en marzo del 2018 el gobierno de la ciudad pide una prórroga para entregar un informe que debió haber elaborado en 10 días, eso dice la ley, y en lugar de entregarlo en 10 días, pidió que la prórroga le permitiera entregarlo hasta noviembre del 2018. Prácticamente no tuvo ningún compromiso con implementar acciones que atendieran la crisis y el problema de la violencia hacia las mujeres. Y claro, hay una contención de este enojo de una ciudadanía, sí, que reclama justicia, que hereda esta administración, y lo que dice la doctora Claudia es que tenemos que revisar que el mecanismo efectivamente atienda una urgencia, una emergencia, la convocatoria de los 3 niveles para atender una problemática. Diputado Mauricio Tabe, ¿qué tanto impactaría una alerta de género aquí en la Ciudad de México? Bueno, yo creo que sí está claro que hay que definir los mecanismos, pero parece que la respuesta que dio la jefa de gobierno ayer fue una salida frente a una posición que había mantenido de negativa, y pues ya no le hallaba cómo sostener la negativa, y dijo, ¿te refieres a que ahora no la aceptaba? Sí, pues no la estaba aceptando, y dijo, ¿cómo pateó el balón? Es que dijo que en otros estados no había servido. Yo creo que el problema grave es no entender la crítica de la oposición. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué hicimos el día de ayer nosotros en el posicionamiento del informe como PAN? Y pues ya el PRD, el PRI hablarán a título de cada quien. Pero nosotros lo que hicimos fue señalar con datos y hacer pues la crítica objetiva. Yo creo que a la ciudad no le sirve para nada que los partidos de oposición, cuando es un informe, vayamos a aplaudirle y a decir que todo está bien, porque entonces encerramos a los gobernantes en una burbuja de adulación. Tampoco le sirve a una oposición que esté mintiendo en contra todo el tiempo, con calumnia, chantajeando, diciendo a todo que no, porque entonces no se construye. Nosotros en este año le dimos el voto de confianza a la jefa de gobierno en muchos temas y le dijimos, no tienen pretexto para fallar, porque tienen todo el poder, en el gobierno federal. Ahora ya no hay. Hicieron ya este no, documento, diputado, de el PAN propone. Lo hizo la dirigencia del partido, pero independientemente de las propuestas del partido que planteó, le dijimos, aquí estamos porque lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de vida de la ciudad. En seguridad, igual ofrecimos nuestro apoyo para mejorar la legislación en materia de seguridad, porque no queremos que al rato anden culpando que al legislativo, que porque no pasaron las leyes, que porque no está el marco jurídico apropiado para poder cumplir con su tarea. No queremos pretextos, tienen todo el poder, ahora hay que dar resultados. No está fácil, yo creo que la posición correcta debe ser convocar a las fuerzas políticas a empujar en el mismo sentido, porque los problemas no los generó ella. O sea, nosotros no la estamos culpando por generar los problemas a la jefa de gobierno. Simplemente, pues que no está teniendo los resultados y que necesita sumar a más actores. Sí. No somos los enemigos la oposición. Los enemigos, por ejemplo, en seguridad, es la delincuencia. Ahora sí, Jorge Gaviño. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos porque tienen aquí a 5 partidos políticos y yo no había visto una mesa como esta, y los felicito a ustedes por la convocatoria. El tema de que estamos en emergencia, bueno, pues lo prueba hoy. Hoy hubo 10 muertes de entrada. Alerta de género. La jefa de gobierno dijo no al principio. Nosotros en el posicionamiento como PRD la invitamos a que dijera que sí a la alerta de género y que unificara a todas las fuerzas políticas para apoyarla y acompañarla en resolver esta crisis. La ley general habla precisamente de la alerta de género como una
prevención, como una atención a una crisis que está dando contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, efectivamente, ya es muy costoso para la jefa de gobierno decir que no, y ahora dice, quién sabe, vamos a investigar, vamos a revisar si existen las condiciones para que la Ciudad de México entre dentro de los 17 estados, dice ella. Yo he contado 13, no he encontrado los 17 estados, no sé, puede ser que sean los 17, pero que dicen que no ha tenido resultados. Eso también se me hace una irresponsabilidad de decir, en 17 estados que se ha dado la alerta de Angelito no sirve para nada. Hay que revisar caso por caso. Hay que revisar caso por caso. Bueno, ahí pongamos lupa en Veracruz o en el Estado de México, que tanto Tamaulipas. en Tamaulipas, por ejemplo. Bueno, por eso. Pero eso está, perdón, nada más termino. Esto es en términos de marco de una ley general. Es decir, la ley dice eso. Y ahorita hay un amparo en donde dos organizaciones buscan efectivamente del año del 17 que se dé la alerta de género. No se da, pero el juez de la causa, el juez de amparo, dice, se debe de dar la alerta de género en la Ciudad de México por estos motivos. Y habla de cifras del 19, donde hay problemas del 19. Entonces, nosotros lo que decimos, digan sí a la alerta de género, a lo mejor sí han avanzado lo suficiente para poder decir que se está cumpliendo cabalmente, pero vamos todos juntos. Ahora bien, por último, se habla de una estrategia clara, yo digo que no ha habido una estrategia clara sobre seguridad, no la ha habido. Se habló primero de que la Guardia Nacional no iba a entrar, luego diciendo que solamente en la periferia, luego algunas alcaldías, meses después dijeron sí a la Guardia Nacional y ahora ya está dentro de la ciudad. Y ahora dicen, en el metro. Pero háganme favor, meten a la Guardia Nacional en el metro con armas de alto poder. Eso lo platicamos con usted. Lo platicamos contigo. No, a ver, platicamos contigo, pero diputado. Imagínense ustedes que a un soldado o a un policía, un guardia nacional, se le dispare un arma de alto poder en el metro. ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurrió? Por fortuna nada más fue un día, ¿eh? Sí. Ya después ya no un lo día metieron. posterior al que asesinaron justo. Mira, son de esas incongruencias que uno de verdad le cuesta mucho trabajo entender. Yo creo que en lugar de pasarnos aquí debatiendo si se tiene que reflexionar sobre el mecanismo, si es importante analizar las causas, el gobierno tiene que tomar las medidas, punto. Cada día que se pierde en implementar acciones es una vida más, es un caso de violencia más, es un feminicidio más. Entonces, aquí el llamado es, vean que el gobierno tiene que ver más allá del costo político que pudiera implementar o pudiera implicar implementar la alerta de género en la ciudad. Eso es secundario, estamos hablando de vidas. La alerta de género, pues dice no sirve. Pues mira, no sirve en buena medida por la falta de voluntad de los gobernantes de aplicarla bien. El mecanismo está hecho, lo conozco bien, está hecho con recomendaciones internacionales, está basado en las mejores prácticas mundiales, en protocolos de atención. El problema es un tema de voluntad. Entonces, cuando dicen es que vamos a reflexionar cómo hacerles y revisar el mecanismo, yo les diría, perdón, pero no. Vayamos para la alerta, y si no le quieren llamar la alerta, llámenle como le llamen. Sí. Vamos por las acciones que se requieran. Pero que obliga a los gobernantes a tomar acciones. Y a ver, y perdón nomás, Brenda, yo no sé qué hagan los demás estados. A mí, creo que a los de esta mesa nos importa la ciudad. Y si tiene la jefa de gobierno y su equipo voluntad, se pueden hacer las cosas. Ahí está el protocolo, es muy claro. Hay un grupos de trabajo que se crean con la participación de expertos de universidades, con la Comisión de Derechos Humanos. Esos son los grupos que integran el mecanismo de seguimiento de la alerta de género. Los mecanismos que se implementan son clarísimos. Son desde mejores políticas de articulación entre las propias dependencias, es revisar la propia operación de la policía, revisar la actuación de la Procuraduría con una visión de género, que eso implica muchísimos cambios al interior de la propia Procuraduría. En fin, hay una serie de cosas que se ponen a emplear, implica presupuestos. Pero yo aquí el llamado, reitero, es ya dejemos de debatir que si en los antecesores, que si en el pasado, que si nos dejaron un caos. Perdón, hoy la jefa de gobierno, Morena, están ahí. Ellos tienen la responsabilidad. Para eso querían llegar al poder. En esta ciudad llevan 20 años. Y pues es hora de dar resultados. Yo de verdad, sí llevan 20 años, Valentina. Llevan 20 años. Bueno, llevan 20 años. Cerramos tema de alerta de género con la diputada. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente, más allá de echarle la culpa a otros gobiernos, efectivamente hay que asumir, vuelvo a repetir, la responsabilidad desde ahorita. Y creo que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum lo está haciendo y lo está haciendo bien. Tan es así, bueno, yo estoy de acuerdo, la alerta de género. No debemos dejar que solamente se quede como un mecanismo. O sea, sí hay que revisarlo porque tan es así que
Efectivamente, hay estados de la República, que no son todos los estados, son algunos municipios de esos estados que han pedido y se les ha concedido la alerta de género, pero que sin embargo, a pesar de esa alerta, siguen estando en los primeros lugares de feminicidios. Entonces, bueno, ¿qué hacer con ello? Yo creo que también hace falta un mecanismo de evaluación. Lo hay. Pero no actúa. Está en la ley. Para eso está Conalín, para esto hay mujeres. El problema no es encontrarle, es que de verdad, perdona más, el problema no es encontrarle que si revisamos, que si replanteamos, el problema es hacer. Y a este gobierno lo que le falta es asumir la responsabilidad, asumir los problemas y hacer las cosas. Bueno, por eso, Valentina, pero no me quiero quedar en que si la reflexión es, bueno, lo vamos a revisar, lo vamos a analizar. Perdón, reitero, cada día que pasa pero no la es una mujer. Jefa de gobierno, la declara el gobierno. La puede pedir la jefa de gobierno. Y ya dijo que va a entrar a la alerta de que lo va a revisar. No, y va a revisarlo porque, a ver, recuperemos cuál es el objetivo fundamental de la alerta de género, y la ley dice y establece que es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra o eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Miren, también tiene que ver con un tema cultural que nos convoca a todos, no solamente a gobierno, no solamente a legisladores, sí, claro, al poder judicial, tenemos que eliminar, pero miren, por supuesto. tenemos un problema grave cultural donde hay una parte de la población que cree que hay condiciones en que se justifica que violen a las mujeres. ¿Cómo vamos a combatir pero eso? No es el tema. No, claro que pero tenemos que combatir los temas culturales, y esos no son solamente de parte del gobierno. Pero no estorba la alerta. Hay una acción inmediata y otro de largo plazo que tiene que ver con un cambio de mentalidad. El reto es amplio. Así es. El reto es amplio y hay que entrarle, pero nosotros lo que decimos es se reconozca la alerta de género y entremos todos al problema. ¿Por qué no? Era más fácil aceptarlo. A ver, pero es que nos ha pegado. Que menospreciar la inteligencia. Hablaban del tema económico. Nos queda poco, nos quedan 3 minutos y nos gustaría tener una última reflexión acerca del tema economía y austeridad en la capital. A ver, economía, de volada. Estamos en una situación muy delicada. Desafortunadamente, de enero a mayo tenemos 41,000 empleos menos que en el mismo periodo del año anterior. Tenemos la mitad de empleos creados en julio. Si comparamos este julio contra el julio del año anterior, la mitad de empleos creados en la ciudad, de acuerdo a cifras del IMSS. Tenemos 30% menos de nuevas empresas creadas en la ciudad. Cifras que contrastan a lo que... las cifras, perdón, es que ese es el tema de los otros datos. Son las cifras del IMSS. Aquí están los registros, con mucho gusto se los dejo. Pero a ver, no me quedo en eso. La ciudad y el país, a partir de las políticas del nuevo gobierno, está enfrentando un reto enorme en términos de crecimiento económico y de empleo. Y esta ciudad lo está padeciendo y lo va a empezar a padecer más. Y eso quiere decir que cuando no hay empleo, que cuando no hay crecimiento, tampoco hay bienestar, tampoco hay desarrollo. Entonces, aquí el llamado es a de verdad tomarse muy en serio a nivel nacional y por supuesto de la ciudad, la implicación que tiene de estar generando decisiones erráticas, ocurrencias, incongruencias, que lo que hacen es precisamente ahuyentar y quitar la certeza jurídica, quitar la certidumbre que se requiere pues para emprender, para hacer negocios, para que el país le vaya mejor. A mí me preocupa mucho, pues que sigamos con una visión clientelar en esta ciudad, de entregar apoyos y no de estar creando condiciones de verdad, de desarrollo, que eso pasa por crear empleos mejor pagados. Tabe, tenemos 3 minutos. Sí, rapidísimo, mira. La verdad, pues la culpa de la pésima situación económica de la ciudad pues la tiene la Federación por las malas decisiones de política económica y de gasto público. Somos un espejo, ¿no? Sí, digo así, lo han dicho siempre. Cuando gobernaban la izquierda en los últimos años siempre culpaba al gobierno federal por el modelo neoliberal, y ahora pues es el modelo neoliberal, o no sé qué modelo sea, pero ha sido un modelo de restricción del gasto público. Se ha frenado la economía porque el gobierno o no sabe gastar o no quiere ejercer los recursos públicos, y eso genera pues un freno fuerte, una contracción económica. Eso genera pérdida de empleos, pérdida de inversión, además de las decisiones pues erradas que han tomado sobre, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, que pues generó una pérdida importante no solamente
económica, millones de pesos. sino de confianza. Sí. Claro. Entonces, estas decisiones pues le coletean al gobierno de la ciudad con todo y las buenas intenciones y las buenas políticas y programas que pueda tener la doctora Sheinbaum. Diputada Valentina Batres. Valentina, nos queda un minutito. Bueno, a ver, yo creo que por repetir que está la ciudad muy mal, no se está genera una realidad muy mal. Mejor. No. Definitivamente hay acciones a favor del desarrollo económico y voy a poner 4 acciones. Se han recuperado, el transporte público para comunicar a la población. Hay inversión en el transporte público, hay inversión en la infraestructura hidráulica. El tema de la movilidad. Es un dato histórico, 17,000 millones de pesos que no le invirtió ni siquiera en la sumatoria de los 6 años de la administración Ahora anterior. vamos, diputado Gaviño, rápidamente, y Janet, rapidísimo. La construcción se paró en la ciudad. Se paró la construcción y con ello cerca del 15% del Producto Interno Bruto. No, se paró la ciudad de unos cuantos. Dice que se paró el negocio, pero a ver, no hay una sola gente en la cárcel por el tema de inmobiliario, y lo que sí hay es muchísimos empleados en la calle. La ciudad dejó de crecer en la economía, y la ciudad era un motor de la economía del país, y ahora resulta que la ciudad ha crecido menos que el promedio nacional del país. Por lo tanto, estamos muy mal en la economía y tenemos que redoblar el esfuerzo en ese sentido. Muy bien, Janet. Bueno, yo creo que esto, lo que comentan, contradice las cifras que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde asienta que de enero a agosto ha habido un incremento del empleo formal, además de la mitad de que del año pasado. No, de este año. No, de este año. La mitad del crecimiento. Incluso fue la entidad con mayor crecimiento. Todos están creciendo cero. Turismo. Esto hay que revisarlo. También adicional a eso, la política de austeridad, los ahorros que ha habido por la política de austeridad que se ha invertido en infraestructura, eso realmente ha redundado en beneficios para toda la sociedad. Y finalmente yo lo que quiero decir es que este gobierno ha cambiado de visión, una visión en donde el centro de atención de las acciones de gobierno y políticas públicas está el ciudadano. Desgraciadamente el tiempo apremia. ¿Les parece que hagamos el compromiso de una segunda mesa en donde abordemos el tema, por ejemplo, de movilidad? De movilidad. ¿No? El tema de movilidad es importante, considero. ¿Están de acuerdo? Y hay que traer unos diplomas para repartirlos. El próximo miércoles, ¿están de acuerdo? No sé si podemos hacer esto el próximo miércoles. ¿Están de acuerdo? Para tocar los temas que restan. Ya lo tenemos entonces amarradísimo esta segunda mesa. De antemano les agradecemos mucho que hayamos hecho este ejercicio. Vamos a jugar también con la gente para que nos pasen sus preguntas, sus comentarios. Ya nos están escribiendo en redes sociales. Y los que nos digan cómo sienten la ciudad, que nos digan si creen que las cosas están avanzando. Y el próximo miércoles nos vemos por acá para platicar sobre movilidad, sobre que además eso podría dar una mesa completa, ¿no? Entonces, pues si no se aburren, aquí estamos. No, ya pactadísimo.